Buenos días con todos, mi nombre es María Alexandra Intriago Vélez y hoy voy a hablarles sobre el origen del pacto social que dio lugar a las constituciones democráticas y su influencia tanto en la oposición del absolutismo en Europa como el desarrollo político de América Latina. Este es un tema muy importante porque nos permite comprender cómo surgió el Estado moderno y por qué los principios democráticos actuales como la soberanía popular, la separación de los poderes y los derechos fundamentales tienen su raíz en la teoría contractualista. La teoría contractualista en Europa durante los siglos XVII y XVIII, varios pensadores europeos como Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau y Montesquieu se preguntaron cómo debían organizarse la sociedad para vivir en paz y justicia. De allí nació la teoría contractualista que sostiene que el Estado se debe formar a partir de un acuerdo o contrato social que los individuos, quienes decidan ceder parte de su libertad a cambio de la seguridad, protección de sus derechos, como menciona el Compendio de Derecho Constitucional 1. Eh, el contrato social representa el momento en que los seres humanos aceptan limitar sus libertades para crear un orden que garantice la convivencia de los derechos ciudadanos. Antes de eso, el hombre vivía en un estado de naturaleza sin autoridades ni leyes. Origen del pacto social y constituciones democráticas. Cada filósofo aportó con una visión diferente, pero todos sirvieron en base al constitucionalismo moderno. Hobbes pensaba que el Estado debía tener un poder fuerte, el leviatán, para evitar el caos. Locke, en cambio, creía que el gobierno debía proteger los derechos naturales del ser humano y que el pueblo podía rebelarse si el gobierno los violaba. Rousseau planteó que una verdadera soberanía reside en la voluntad general del pueblo y que la ley debe expresarse esa voluntad colectiva. Estas ideas eh, inspiraron las primeras constituciones democráticas donde reconocen los derechos del individuo y se establecen límites del poder político. Principios democráticos derivados del contractualismo. Esta teoría nace en los principios fundamentales de la democracia moderna. Soberanía popular. El poder emana del pueblo, consentimiento y representación de los ciudadanos eligen a sus gobernantes. Derechos fundamentales. El Estado debe garantizar la libertad, la vida y la propiedad. Separación de poderes, propuesta de Montesquieu para evitar los abusos. Supremacia constitucional. Ninguna autoridad puede estar por encima de la ley. Estos principios se convierten en la base de constituciones europeas y posteriormente en latinoamericanas. Al absolutismo. En Europa, estas ideas fueron una respuesta directa al absolutismo, donde los reyes concentraban todo el poder y se consideraban representantes de Dios. El contractualismo cambió esa visión, afirmando que el poder no es divino, sino humano y social, y que solo es legítimo si nace del consentimiento del pueblo. Autores como Locke y Montesquieu promovieron la creación de los gobiernos limitados donde las autoridades sujetas a la ley y al control ciudadano, de ahí nacen revoluciones que impulsaron al fin absolutismo y surgimiento de los estados constitucionales. El impacto en América Latina. Estas ideas llegaron durante el proceso de independencia a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Los líderes criollos y reformistas inspiraron a Rousseau y a Locke para crear constituciones repúblicas donde el pueblo era conocido como soberano, ejemplo de ello constituciones de Venezuela de 1811 y Quito de 1812, que proclamaban la división de poderes de igualdad ante la ley y defensa de los derechos naturales. El contractualismo fue, por tanto, fundamento ideológico que impulsó la ruptura con el absolutismo colonial. En conclusión, considero que la teoría contractualista fue una de las mayores transformaciones en la historia del pensamiento político. Gracias a ella, el hombre dejó de ser súbdito. Para finalizar, podemos decir que el pacto social no solo es una teoría basada en los
principios vigentes, sino que orientan nuestras constituciones actuales, nos recuerdan que el verdadero sentido de la democracia está en la participación ciudadana, el respeto de derechos y el equilibrio del poder. Muchas gracias.